Antes de abordar las preguntas, debo publicitar las respuestas de las guías que les llegan inmediatamente después del programa. Muy lejos estoy de querer congraciarme con las chicas que lo preparan, pero están enriquecedoras las respuestas. Creo que se preparan mucho y estudian bastante para dar las respuestas. De hecho, a los predicadores les puedo asegurar que les serviría muchísimo. Desde luego, no es nuestro propósito como equipo de trabajo en la capilla a facilitarles el trabajo o hacerles el trabajo. Es nuestro propósito ser de coayuda, que juntos podamos crecer en el quehacer del Señor. Vamos pues. Bueno, empecemos con la 1. ¿Por qué decir no tengan en menos a los amos creyentes? Hablando en el contexto de que habían esclavos en aquella iglesia en la que estaba predicando Timoteo, o sea, en Éfeso. Era una comunidad griega, por lo tanto era normal la esclavitud. No es aprobada por la Biblia, pero en el contexto en el que vivía Timoteo había esclavitud. Entonces, habían en la iglesia esclavos cristianos y también amos cristianos. Probablemente el amo y el esclavo asistían a la misma iglesia. Como entendemos eso, ahora que lo has aclarado, vamos a pasar por alto amos y esclavos. Vamos a contextualizarlo a nuestro tiempo y vamos a estar ocupando patronos y empleados. Y muy lejos de querer discriminar a alguien al decir patronos, pero sabemos que ¿verdad que en el Código de Trabajo es el término que se ocupa para los empleadores? Patronos, de ahí que nosotros vamos a ocupar patronos y empleados, saltando el hecho de que amos y esclavos y el contexto que ya aclaraste. Tener de menos era en este caso el abuso de los empleados sobre los patronos cristianos. Como sus empleadores eran cristianos, habían empleados que abusaban de su posición de cristianos, exigiendo que sus patronos consintieran su desgano. Por eso es que Pablo les dice en un consejo, una ordenanza práctica, mire, no esté preguntándose si es cristiano o no cristiano, es su patrón y por algo está contratado usted, cumpla con ese algo, como si lo hace para el Señor, porque la premisa es que todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor. Creo que también puede existir cierto tipo de manipulación si yo sé que mi patrón es cristiano o va a mi misma iglesia. ¿En qué sentido? Me toca la manualidad de capilla y tuve todo el fin de semana pasado para comprarla y prepararme, pero le pido una hora a mi patrón para salir, digamos, a las 11 y le digo, mire, es para la iglesia. Yo sé que usted es cristiano. Espero su permiso. No estoy hablando de cosas extraordinarias como quizás salir unos 15 minutos o no sé, realmente hablemos eso. Vos sos mi jefe y yo te digo, y vos sos cristiano. Y yo te digo, mira, me puedo ir 15 minutos antes para llegar a tiempo al culto. ¿Qué me dirías? Bueno, Es un caso discutible. hagámoslo mejor en el contexto de hijo y papá. Y empleado patrono, pedímelo. Me dejas salir 15 minutos antes para ir a la iglesia a tiempo. Tu solicitud debe estar antepuesta a tu antecedente como hijo y como empleado. Es decir, si sos un buen empleado y si sos un buen hijo, necio y tonto, es el patrono que por un acto o una necesidad tan noble se va a negar. No deja de estar incluso aquel empleado que con
absoluta astucia, entró 15 minutos antes. Y le dice, jefe, por favor, deme chancecito, entré 15 minutos antes y voy a cumplirle todo para compensarlo. Por supuesto que eso se aplaude, ¿no? Estás diciendo que si alegamos algún tipo de cristianismo en nuestro trabajo, también deberíamos de dar un testimonio de ese cristianismo. Mira, No solo usarlo para manipular. y esto seguro te va a servir, es parte de tu preparación. Cuando tomes las riendas ya sin mi ayuda de dirigir al personal de la iglesia, los que trabajamos en la iglesia, que espero sea pronto y ahí sí yo lo predico. Pero bueno, vas a recordar, el buen empleado lo cuidas, lo consentís y a veces hasta lo tolerás. Yo creo que ya más de alguna vez me oíste decir cuando he discutido, especialmente con Jenny, por alguna situación y le digo, y no se te ocurre que vale el triple de la falta. Entonces, yo más creo que nosotros, los que somos empleados, deberíamos esforzarnos por ganar esa posición. Y mira, ahora haciendo... Y perdón, ese es el punto de Pablo. El punto de Pablo es, hey, si son cristianos, seanlo en verdad y den un buen testimonio a sus jefes. Pero ese es el punto. Si es para Cristo, deberíamos ser buenos empleados. No ser como que si estamos trabajando para un jefe, No. sino que incluso nuestro trabajo secular, hacerlo como para Cristo. Entonces deberíamos intentar hacerlo con excelencia, con preocupación, Estoy con tan esmero. ansioso por llegar al área del dinero. Porque ahorita me acabas de enseñar, no trabajar por dinero, sino trabajar como que si lo estoy haciendo por Cristo. Es más, te voy a decir, los que trabajan por el dinero son esclavos del trabajo y del dinero. Y pobres de aquellos que su trabajo no lo disfrutan, que el placer es el incentivo económico. Dichosos aquellos que su trabajo es un placer. No me acuerdo quién me dijo, ten cuidado si lo que te mueve es el dinero, porque el diablo siempre paga más. Absolutamente. Esas frases se me quedó siempre, ¿sabes? El diablo siempre paga más. Y cuando se refiere al ministerio... Dinero, siempre paga más dinero. Sí. No van a creer que estoy haciendo una No, es que cuando se refiere al trabajo para él, siempre el diablo te va a ofrecer más. Y yo no sé si te acordás, y quizás es un buen momento para decirlo, cuando todavía estábamos en la carpa y que vos y Vane me acompañaron a Pacific Hills Church y que vimos lo imponente del una iglesia muy edificio, hermosa. Sí. el edificio en donde se congregaban, y vos que tenías quizá la edad que tiene ahora Génesis 9 y vos dijiste, hey papá, aquí sí podríamos aceptar quedarnos, dijiste, porque vos escuchaste cuando uno de los pastores... Era en Guate, No, eso fue en Pacific Hills, en California. Porque vos escuchaste cuando uno de los pastores me ofreció quedarme como pastor asistente y los beneficios que eso significaba. Y fue cuando yo les dije, el problema es que si esto no es del Señor, no importa lo bonito del edificio, eso va a ser una esclavitud. Bendito Dios que no me dejé caer por la tentación de esto, que todavía de vez en cuando lo pienso, pero ese es el riesgo definitivamente. No debemos, oigan hermanos, y adultos, jóvenes, mujeres, varones, cualquiera sea nuestro trabajo, desde predicar, desde ser un contador, ser un mecánico, hagámoslo para Dios. Pensemos que el coche que vamos a entregar mañana, Jesús lo va a recibir. Exactamente. Al punto de que hasta deberíamos limpiarlo. Cuando digo limpiarlo, porque estoy pensando en aquel taller en donde
uno llevaba el carro y se lo entregaban recién lavado de un car wash. Oh, wow. Y siempre ese era un negocio secular y siempre los clientes nos sentimos satisfechos, aunque uno de los mecánicos sonriendo, no le haga caso, pastor, si ya se lo cobraron, me dijo así. Y sí, pero mira no el lo detalle, sabía. pero Ajá. mira el detalle. Exactamente. O sea, ¿y qué si lo cobran? Pero mira el detalle. Exactamente. En contraste a que me lo dan con el asiento lleno de grasa y que cuando puse las manos en el timón, sí. Lorena Mendoza dice, yo tuve la dicha de tener un patrón que apagaba las máquinas de la maquila para compartir la palabra de Dios. Dice que les pagaba la hora que... Wow. Y vaya que es una dicha. Y puedo asegurarle, hermana Lorena, y todos los que están escuchando, una hora en una maquila, debido que, y lo estoy diciendo con propiedad, porque una de las materias que cursé 30 años atrás era precisamente en producción, en una maquila. Una hora cuesta plata en una maquila. No en vano en ese entonces contabilizaban hasta la hora de ir al baño de los operarios, porque valía dinero. Ahora, si usted y yo le preguntamos a ese patrón, ¿cuánto cuesta pagar las máquinas a esa hora? Les puedo asegurar que ese patrón va a decir, no, pregúnteme cuánto cuesta si no lo hago. No pensando en el dinero que va a recibir, sino en la adoración al Señor. Me estás diciendo que un patrón cristiano no va a administrar su negocio alrededor del Dios dinero, Jamás. sino alrededor de cuidar a su gente porque está haciendo ese trabajo para Cristo. Y aquellos que piensen que yo estoy siendo un absurdo ignorante en administración porque para eso es una empresa, para generar utilidades, déjenme decirles que no hay economía como la China. Y los chinos tienen como principal meta cuidar a sus empleados. ¿De veras? Sí, en realidad... ¿Y por qué los juzgan tanto en América por explotadores? Por políticas que no puedo mencionar acá. Okay. Pero en realidad... En China, en su país, cuidan a sus empleados. En un documento que me hicieron leer en la universidad menciona sobre emprender, menciona como un emprendedor chino se hace consigo mismo la promesa de no ganar más que ninguno de sus empleados hasta que su empresa tenga 10 años. Entonces él gana lo mismo. Para nosotros sería una locura, por supuesto. Y dicen, no, pero ¿sabes qué? Hay algo en donde sí podemos confirmar lo que estás diciendo, aunque no en dinero o tiempo, pero coreanos y chinos en este país se apoyan. ¿Has visto algún negocio Asiáticos. chino sí? Sin apoyo? Tienen mismas culturas. Y quizás es por la soledad que tienen de su país, pero incluso sus reuniones y todo, siempre entre ellos. Bueno, nos fuimos demasiado. Sí. Dale. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué debemos de hacer con aquellos que generan contiendas y disputas? O sea, las personas que... La verdad es que ya hablé de esto. ¿Cuándo? Sí, hablé de esto. ¿Qué pasa si en Facebook empiezan a pelear de política? Que si el legislativo, el ejecutivo, ¿qué pasa si en Facebook dicen que Jesús tenía 33 o 30 años? ¿Qué pasa si dicen el pastor se vistió de rayado y eso es pecado? Pero vayamos a un ejemplo un poco más cercano, aunque ese no es distante. Las personas que son conflictivas. En nuestra casa, en nuestro trabajo o en nuestra iglesia. Y conflictivas no es que me peleo con vos. Andan buscando. Me peleo con todos los demás menos con vos. ¿Por qué? Porque necesito un amigo. Ah, yo te entendí. Yo me peleo con otros 10, pero con vos, no, tal, es que vos es diferente. Diferente mientras me consintas. Aunque me peleé con los otros 10. Entonces, puntualmente lo que dice aquí la palabra es apártese.
todos los secretarios de conflicto, háganse a un lado de ellos. Todas esas personas que dicen, yo no tengo reparo en responder, apártese, apartémonos. Yo lo voy a decir un poco más práctico, ignórelos. No pelee con ellos. Ni participe en sus peleas. No diga nada. Pero aparte se implica ignorar. no más relaciones. Exacto. Bueno, dale. La pregunta 4 la pediste vos. ¿Y qué sucede con los que quieren enriquecerse? Pablo literalmente dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero como estamos hablando a los cristianos, lo voy a aplicar como lo hizo Platt ahora. Platt, el que quiere enriquecerse de las cosas que este mundo ofrece, Nunca va a estar satisfecho. y además de eso, desprecia las riquezas del Evangelio. Y no podemos obtener las riquezas en Cristo por estar pensando en el dinero. De hecho, si yo estoy pensando en enriquecerme, voy a maltratar a los empleados, especialmente en la pandemia. Porque no me dan utilidades, sino que me generan un gasto. Entonces yo estoy viendo cómo se drena mi dinero. Y ese es el peligro de buscar enriquecerse. No es tan mal buscar superarse. Le voy a decir esto y a lo mejor eso de la mano derecha no la debe saber la izquierda. Se los voy a decir para que oren por mí, vos ya lo sabes, pero es un buen momento. Desde hace rato sabemos que la iglesia está en una situación financiera bien difícil, que debimos haber despedido cuando menos 10 personas. Hasta la fecha, los que se han ido porque ellos decidieron irse. Pero todavía faltan 6 para el punto de equilibrio supuesto. El otro día cuando platicamos, te dije que por qué no lo hacía, aún, porque tenía la esperanza que quizás en octubre, después dije, tal vez en noviembre, Tal vez en enero. regresamos a un punto de equilibrio. No es bondad, ¿saben? Si alguno de ustedes va a decir bondad del pastor, no, es un principio bíblico. De la misma forma que sos tratado, que tratás, vas a ser tratado. Entonces, si yo estoy aplicando una regla de paciencia y esperando un milagro de parte de Dios, probablemente ese milagro también va a abrazarme a mí. Y le apuesto a eso más que a cualquier otra cosa. Mira, fíjate que ayer fue bastante difícil para mí predicar sobre la importancia del discipulado en la vida de un cristiano. No porque sea algo que cueste escuchar, sino porque es duro decirle a muchos que de cristianos no tienen nada. Y era más duro cada vez que después de cada culto percibimos un 20% de lo que solíamos percibir en ofrendas. O sea, el culto de ayer, yo cuento, yo estoy encargado de revisar el conteo de las ofrendas y yo terminé pensando después del segundo culto, quizás debo de ser un poco más suave. Y ahí... Por eso me llegaste a decir al oído, orar por las ofrendas. Y ahí, no, es que eso me lo dijo el hermano Murillo. Y de ahí... Murillo fue el culpable. Sí, Murillo. Y de ahí me di cuenta. No, pero no lo culpo, con tan poco dinero era normal. Pero de ahí me di cuenta de esto. Imagínate, yo estaría dispuesto en mi carne de suavizar el evangelio en búsqueda del dinero. Ahora, eso en un ambiente tan santo como agarrar la Biblia. Ahora imagínate. Sí, ahí es fácil
caer en la tentación, ¿cómo no va a ser en un ambiente que no tiene nada que ver con la Biblia? ¿Te imaginas en todo lo que podemos caer? Exactamente. Entonces, tengamos cuidado. Y si me preguntan, y entonces, ¿cuál fue la conclusión de la predicación de ayer? Yo te puedo decir esto yo. Si al menos 2 personas por cada culto el día de ayer van a practicar con mucha diligencia, discipular a otros, para mí es el mejor domingo del año. Amén. Pero yo creo, ¿sabes? Que son muchos. Yo creo que los que están llegando hoy por hoy a la iglesia son un remanente con los que tengo la fe que Dios va a provocar un avivamiento. Entonces, pero quería decir esto para los que dicen, bueno, ellos hablan sobre no enriquecerse y todo eso porque de seguro ha de ser fácil para ellos. He pasado todo el día pensando y creo que igual de estresado que vos. ¿Cómo vamos a hacer con la iglesia? ¿Me entendés? Y sin que vos sepas, he estado haciendo números con el colegio también y que aún no te he presentado, pero te lo voy a presentar. Entonces, Dios me lo ha enviado a mí todo esto en este momento. Yo creo que para guiarme sobre cómo enfrentar nuestra situación actual. Y esto es exactamente lo que están enfrentando muchos en sus negocios, en sus familias, y por eso en buena hora para decirle que su conclusión en las finanzas y la nuestra debe ser Proverbios 30, 8 y 9, o 9 y 10. Señor, no me des mucho ni poco, manténme del pan necesario. Y si nos quedamos con la media, con solo lo necesario, no vamos a caer en el riesgo de buscar el enriquecimiento al punto de blasfemar. Y si nos quedamos en la pobreza, no vamos a correr con el riesgo de robar, sino que, bueno, gracias Señor, porque tengo para el mes. La que sigue. Mira, hacen falta 7 minutos. ¿Quieres que terminemos con Timoteo o nos pasamos a... Sígueme. Solo hay una. ¿Qué sucede con los que no han nacido de nuevo? Ah, no, sígueme. Espérame, había una que sí quería abordarla. Si los ricos pueden ser salvos. Y espérate también, el dinero es malo. Porque No. hemos estado hablando como que si, es un demonio el dinero. Pero creo que ellos ya saben que el ¿Verdad dinero en sí no es ni malo ni bueno. Lo que probablemente es una sorpresa para algunos es saber que los ricos sí pueden ser salvos y que la Biblia lo dice. Porque aquí Ahí lo Pablo dice, está literalmente. diciéndole a los ricos salvos. Uh-huh. Miren ustedes, ricos cristianos, hagan mejor las cosas. Entonces, si alguna vez buscó un versículo para confirmar de que los ricos sí van al cielo, aquí está. Revisen los que no han leído, porque al final del capítulo 6 dice que los ricos sí pueden ser salvos y les dice Pablo cómo deben comportarse. Y finalmente en Timoteo, respecto a la ciencia. La ciencia no es mala. Es mala cuando alejamos la fe de la ciencia. Pero la ciencia es prácticamente la base para entender la fe. Un químico francés decía, un poco de ciencia va a alejarnos de Dios, pero mucha ciencia nos va a devolver a Él. De hecho, si los grandes maestros son brillantes mentes portentosas. Ni siquiera Einstein se atrevió a negar la existencia de Dios. Y me refiero ahora en los maestros bíblicos. Sí. O sea, ya te entendí. Que tienen posgrados en ciencias, como C.S. Lewis siendo un filósofo. Mira, todos los libros que hemos estado leyendo. Porque Bunyan, creo que él no tenía grados académicos. Pero aún así, mentes brillantes, pues, que ocupan la ciencia. Entonces, ¿cómo se les ocurre decir que la ciencia, si alguna es que hubo un tiempo, que hubo iglesias, especialmente en Latinoamérica, pastores que hacían ver la ciencia como mala, porque la ciencia entorpece, entonces mucho conocimiento, y eso lo hacían para acallar
su pereza de no ir a prepararse, Exacto. su haraganería de no ir al seminario, Exacto. su haraganería de no ir a la universidad incluso y estudiar, aunque no graduarse, pero irse preparando para presentar su fe con mayor delicadeza. Es nuestra responsabilidad como cristianos. Y la ciencia, ¿cómo va a ser mala? Mal aplicada es mala, pero bien aplicada es conocimiento. Igual que el dinero no es exactamente. malo. El amor al dinero es lo malo. Exactamente. Y aplicarlo de mala forma. Ahora, en 3 minutos, en sígueme que... dale. Hermano, tengo una pregunta. ¿Discipular es traer personas a los pies de Cristo? Es un poco más que eso. Discipular es compartir mi fe al punto de que esas personas se vuelvan discípulos de Cristo. Eso es discipular. Y digo un poco más que eso porque creo que en nuestro contexto religioso la gente cree que con que levanten la mano ya fue una profesión de fe. No, son cientos o miles que están en las iglesias evangélicas que han levantado la mano, incluso bautizado, pero en realidad no han conocido a Jesús. Y de vuestra parte, dar un panfleto o decir desde el bus, acepten a Cristo, no es discipular. Eso a lo mero quizás sería una forma de evangelismo pasiva. Fíjate que ese es un buen punto, pero me pueden apedrear y no me voy a meter, pero lo voy a mencionar. La predicación a la deriva, que tanto debemos hacerla, porque no es discipulado. No. Sin embargo, puede ser como una semilla que se tira y como dice Pablo, que otro regó y otro cosechó. Tal vez, ¿verdad? Es cuestión de qué estás llamado a hacer. Porque incluso si ese es tu llamado, andar tirando semillas, también estás llamado a discipular a otro que ande tirando semillas. Que finalmente esto es tirar semillas. Sí, porque no estamos hablando personalmente con alguien. No tenemos interacción. Entonces, ¿para qué hablo, verdad? No, pero es que el punto es de que siempre estás llamado a discipular, aunque tu llamado sea tirar semillas. Exacto. Bien, en Sígueme había una que no quería dejar de mencionar. Creo que es la 4. ¿Qué sucede con los que no han nacido de nuevo y están leyendo la Biblia? ¿Qué es lo que ellos sienten? ¿Querés decir, puedo decir yo lo que ellos deberían de sentir y vos lo que están sintiendo? ¿O querés hacerlo al revés? No, está bien, dale. Bueno, alguien que ha nacido de nuevo, cuando lee la Biblia, no quiere dejar de leerla. Para él no hay momento más esperado, no hay mejor pasión que ese momento de estudiar la Biblia. Pero estoy buscando las palabras del escritor porque dije, no, la voy a leer tal cual. Dulce es a mi paladar. No, esas son de la Biblia. Y sí, mejores, pero él dice esto, no solo las lee, reflexiona en ellas. No solo se las examina, se las disfruta. No solo se las analiza, las aplica. Entonces, esta es una cuota que yo voy a dejar pegada en mi computadora y la voy a escribir en mi Biblia. Y voy a preguntarme cada día si hice esto al terminar mi tiempo devocional. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Pero no dijiste lo que sienten si no han sido regenerados. Más que decir lo que sienten, voy a decir lo que veo. Los que no son regenerados son los que llegan a la iglesia a aburrirse, que son varios, que ni siquiera creo que estén conectados ahora. En realidad van porque los obligan. Llevar una Biblia ni en broma. La verdad es que ellos no disfrutan la palabra, porque no conocen al Dios de esa palabra. Siguen. Dice Jorge Santos, una pregunta, si le hablo a alguien, pero la persona no quiere recibir a Cristo, supongo, ¿es mi culpa y no estoy haciendo bien mi trabajo? En lo absoluto no es su culpa, hermano.
Nuestro trabajo es ser campesinos, ya sea sembrando la semilla, cortando, abonándola, pero el crecimiento solo lo da Dios. Usted y yo sigamos haciendo nuestro trabajo de compartir nuestra fe, aun cuando no caiga en buena tierra. Le quiero confesar que de vez en cuando a mí me cuesta esto porque me dijo un maestro de que yo tengo mal índice a la frustración, Sí, no sabes enfrentarla. que me caigo fácilmente cuando pierdo por andar metido en deportes. Entonces él me dijo, era un pastor, ya falleció, muy sabio, y me dijo, no es que vos lo condiciones, tu mente está condicionada. Y como de joven viviste compitiendo, entonces lo atraes al ministerio y cada vez que perdés sentís que el Señor te rechaza. Cada vez que te dan la espalda, que no te escuchan o que... presta atención, me dijo, tu trabajo es hacer lo que te compete con eficiencia y con denuedo. Es del Espíritu Santo los frutos. Ahora, eso no nos exime de nuestra responsabilidad de prepararnos para dar el mejor trabajo que podamos cuando vayamos a evangelizar. Y bien está si de vez en cuando se frustra un poco, siempre y cuando esa frustración le sirva para mejorar. Yo le dije a Talo el otro día que esto de predicar es precisamente como hacer deporte, que llegas un día e hiciste un partido que ni vos sabías que podías hacer eso. Saliste felicísimo. El siguiente partido hasta echaste un autogol y salís hecho pedazos, frustrado. Así es esto. Y si se frustra, para que ese sentimiento le sirva como catapulta para ir de nuevo a la Biblia y prepararse mejor para el siguiente enfrentamiento, en buena hora. Pero si se frustra para caer en depresión y decir, ya no vuelvo a pararme en el púlpito, o ya no le vuelvo a hablar a alguien, bueno, eso sí es malo. Bien, gracias por acompañarnos. Pasen una feliz noche. No olviden que ya están los enlaces para que reserven y sigamos en los cultos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches.